Después de todo esto, el Dios verdadero puso a prueba a Abraham. Le dijo: Abraham, y él respondió: aquí estoy. Entonces Dios dijo: por favor, toma a tu hijo, a tu único hijo, al que amas tanto, a Isaac, y viaja a la tierra de Moria. Allí preséntalo como ofrenda quemada sobre una de las montañas que yo te indicaré. Así que Abraham se levantó muy de mañana, preparó su burro y llamó a 2 sirvientes para que los acompañaran a él y a su hijo Isaac. También partió leña para la ofrenda quemada. Luego empezó el viaje hacia el lugar que el Dios verdadero le había indicado. Al tercer día, Abraham levantó la vista y vio el lugar a lo lejos. Entonces Abraham les dijo a los sirvientes: quédense aquí con el burro mientras mi hijo y yo vamos allá a adorar a Dios. Luego regresaremos. Así que Abraham agarró la leña para la ofrenda quemada y la puso sobre su hijo Isaac, y él se llevó el fuego y el cuchillo, y los dos siguieron el camino juntos. Entonces Isaac se dirigió a su padre Abraham y le dijo: Padre mío. Él respondió: dime, hijo. Isaac preguntó: tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está la oveja para la ofrenda quemada? Y Abraham respondió: Dios mismo proveerá la oveja para la ofrenda quemada, hijo mío. Y siguieron caminando juntos. Finalmente, ellos llegaron al lugar que el Dios verdadero le había indicado a Abraham. Allí él construyó un altar y colocó la leña encima. Luego ató a su hijo Isaac de pies y manos y lo puso encima de la leña, sobre el altar. Después, Abraham extendió la mano y agarró el cuchillo para matar a su hijo. Pero el ángel de Dios lo llamó desde los cielos y dijo: Abraham, Abraham. Y él contestó: aquí estoy. Entonces dijo: no le hagas daño al joven, no le hagas nada. Ahora sé de veras que eres un hombre que teme a Dios, porque no te has negado a darme a tu hijo, tu único hijo. Entonces Abraham levantó la vista y vio que a cierta distancia de él había un carnero con los cuernos enredados en un matorral. Así que fue, agarró el carnero y lo presentó como ofrenda quemada en vez de a su hijo. Y Abraham cambió el nombre de ese lugar. Por eso todavía hoy se dice: en la montaña de Dios se proveerá lo necesario. El ángel de Dios llamó a Abraham por segunda vez desde los cielos y dijo: juro por mí mismo, afirma Dios, que por haber hecho esto y por no haberme negado a tu hijo, tu único hijo, de veras te bendeciré y de veras haré que tu descendencia sea tan numerosa como las estrellas de los cielos y como los granos de arena que hay a la orilla del mar. Además, tu descendencia conquistará las ciudades de sus enemigos, y todas las naciones de la tierra conseguirán una bendición para ellas mismas mediante tu descendencia, porque tú has escuchado mi voz. Después de eso, Abraham volvió a donde estaban sus sirvientes y todos juntos regresaron a Beerseba. Y Abraham siguió viviendo en Beerseba. Tiempo después le contaron a Abraham: Milca le ha dado hijos a tu hermano Nacor. El primogénito se llama Uz. Le sigue su hermano Buz. Y luego están Kemuel, el padre de Aram, Kesed, Hasor, Pildas, Jidlaf y Betuel. Betuel fue el padre de Rebeca. Ellos fueron los 8 hijos que Milca le dio a Nacor, el hermano de Abraham. Y su concubina, que se llamaba Reumá, le dio estos hijos: Teba, Gaham, Tahas y Maaca.
Una vez escuché que este capítulo tenía la siguiente explicación, que la palabra es vibración, es cierto, que todo está hecho por la palabra, como Dios habló y creó en el principio, así uno puede crear el mundo. Y entonces, como Abraham supo responder correctamente, por eso no murió su hijo, porque Abraham supo crear un mundo alternativo a lo que Dios le indicó. Veamos que Abraham respondió desde el principio: quédense aquí, le dijo a sus sirvientes, nosotros vamos a adorar a Dios y volveremos, o enseguida volvemos, afirmando que regresarían. Luego, cuando su hijo le pregunta dónde está la ofrenda, él dice: Dios proveerá la ofrenda. Entonces serían dos ocasiones en las que Abraham creó un mundo alternativo a lo que Dios le había indicado, porque en ese momento todavía el ángel de Dios no le había dicho detente. Tiene sentido, obviamente, pero quiero que estudiemos la indicación de Dios. Dice al principio del capítulo que fue Él quien lo decidió poner a prueba y le da una indicación, una ofrenda. Abraham tenía experiencia ya por las ofrendas que había ofrecido a Dios. Incluso su hijo, él sabía de las ofrendas. Él mismo fue el que preguntó uno de los pasos, uno de los momentos que se viven al hacer esa ofrenda. Entonces, Abraham se levanta muy de mañana, eso quiere decir con disposición de hacer las cosas, prepara todo y se va. Hay que ver que creando el mundo alternativo o no, él obedeció e hizo todas las indicaciones y vivió la experiencia de la prueba. Imaginemos cómo fue su despertar. Cuando nosotros tenemos un mal sueño, nuestra mente nos hace sentir mal y a veces nos levantamos con desánimo cuando tenemos un mal sueño por las escenas que vivimos ahí. Y entonces levantarte a preparar leña, a preparar tu burro, hablarle a unos sirvientes. ¿Cómo haría que Abraham estuviera en paz? O simplemente desde ese momento decir: Dios va a crear un mundo en base a mis palabras. No, él obedeció y, mejor dicho, supo responder adecuadamente a la situación, no aumentar un sentir negativo ante tal situación. Y llega hasta el lugar, lo visualiza, indica que lo esperen allí y responde uno de los diálogos que más le dolerían a él: hablar con su hijo sobre lo que está a punto de hacer. Si bien eso dolió, ahora imaginemos cargar a tu hijo y ponerlo sobre la leña y saber lo que sigue. Él recibe una orden de espera a lo que va a hacer hasta que ya tiene el cuchillo en la mano. Y esa fue disposición, eso fue lo que se le llama fe, y por eso es el padre de la fe, Abraham, por confiar en Dios. También hay posturas de arrogancia donde minimizan esta situación. Hay alguien también que dice: pues es que Dios le hizo ver a Abraham muchas cosas, además él le dio su hijo, y si Dios da, Dios quita, como si fuese fácil ofrecer a un hijo en un sacrificio. O hacemos
incluso una escena donde creemos que ¿por qué no le vamos a dar a Dios lo que Él nos pida? Si Él fue el que nos lo dio, nosotros no podemos negarnos ni siquiera un poco. Y entonces damos a entender que no queda de otra en un sentido de responsabilidad, porque estamos endeudados con el Creador. Pero si nos damos cuenta, estamos cumpliendo no desde el corazón, no desde la obediencia. Y Abraham es calificado un hombre de fe por lo que hizo, por la manera en la que respondió, que supo mejorar un poco la situación, una situación muy fuerte, pero también por la obediencia, y la obediencia es un sentir, es una forma de hacer las cosas que tal vez sí cumplimos por la responsabilidad, pero lo sentimos en el corazón. Creemos que el hacer eso está bien, pero nos nace hacer el bien. Eso es lo que nos enseña este capítulo.